Ok, todavía tenemos pues algunas personas que se siguen conectando a la actividad. Sin embargo, pienso que podemos comenzar con los pasos introductorios. Como les decía, pues la actividad de esta mañana habla sobre COVID-19 y COVID-19 persistente y su incidencia en los casos de trombosis y de enfermedades autoinmunes. El contenido que voy a estar presentando esta mañana fue preparado por mis colegas de nuestra casa matriz en Wiesbaden, la doctora Jasmine San, que es nuestro manager, gerente de línea para autoinmunidad para la línea de productos de Intec, y también por Carola Henche, que es nuestra manager de productos de reactivos para hemostasia y para Diabetes Care. Ellas nos acompañan esta mañana para sesiones de preguntas y respuestas y dar seguimiento a cualquier inquietud que ustedes planteen. En este momento voy a dar un espacio para que ellas puedan saludarles. So Jasmine and Carola, if you would like to say hi or say any words to the participants, please go ahead. So hello, everybody. So I'm glad that you participated here in this, I think, quite interesting webinar about the topic of autoimmune diseases and COVID-19 related diseases. So we will learn if there will be a follow-up treatment necessary and symptoms caused by auto antibodies related to COVID-19. Also, a warm welcome from my side. Thank you everybody for joining today. We hope you will find this webinar to be very interesting. We ourselves are very excited about this new topic. So without any further ado, please, Andres, go ahead. And in the end, we will be around for all your questions to help you understand all the details you might miss along the way. Okay, thank you, Carola. And Jasmine, Carola decía que para nosotros, pues, esperamos que el contenido sea interesante para ustedes, sobre todo en conexión con conocer si serán necesarios los tratamientos de seguimiento en pacientes que hayan sobrevivido a COVID-19, sobre todo por la vinculación que la enfermedad pudiera tener con la presencia de autoanticuerpos. Jasmine también les da la bienvenida, espera que para ustedes el material sea igualmente interesante como lo es para nosotros presentarlo. Y bueno, aprovecho la ocasión también de presentarme. Mi nombre es Andrés Falkenhagen, soy el director de la Oficina Regional de UMAN en Panamá para América Latina y soy el facilitador entonces del contenido en castellano en esta mañana. Sin más preámbulos, bueno, vamos a comenzar. Bueno, una última cosa antes de comenzar el contenido. Con respecto a descargo de responsabilidad, como ustedes saben, la información vinculada con COVID-19 muchas veces es recogida de publicaciones, muchas de ellas aún no revisadas por cuestiones de tiempo, de lo recientes que son, de estadísticas y resultados de investigaciones. Y bueno, el contenido ha sido seleccionado por el mejor criterio y conocimiento, pero no siempre puede ser completo o correcto. Los esquemas que presentamos no son pautas generales, no han sido confirmados a veces oficialmente. Y por supuesto, cada participante en su laboratorio, clínica o institución debe decidir cuál de esta información toma para adaptarla a sus procedimientos y procesos, dependiendo de la situación en cada una de las entidades donde se desenvuelve. Es responsabilidad de cada quien. Esto, bueno, un requerimiento legal de acuerdo a lo que tenemos en la normativa en este momento en Unión Europea. Algunos temas previos con respecto a organización. Si ustedes tienen problemas con escuchando o viendo el contenido, pueden plantearlo en la sección de chat, en la sección de preguntas. En el chat tenemos personal que está dispuesto y presto para atenderles en esto. Pueden hacer cualquier pregunta también del mismo modo, tanto en inglés como en español. Estaremos entonces al final en la sesión de preguntas y respuestas traduciendo estas preguntas para darles inmediatamente contestación de parte de nuestras personas que prepararon el contenido. La duración son 45 minutos. Y bueno, pueden, como les digo, las preguntas se van a responder independientemente, dependiendo, perdón, del tiempo. Sin embargo, si quedas alguna inquietud por responder, lo haremos en el correo de seguimiento, como siempre se hace tradicionalmente en nuestras actividades. Entonces, ahora sí, hablando directamente sobre el contenido. El seminario web de hoy tendrá un rápido resumen sobre SARS-CoV-2, que es el patógeno que, como sabemos, asociado a COVID-19.
Y bueno, a partir de ahí vamos a pasar a la relación que tiene con los autoanticuerpos y la autoinmunidad y terminaremos el webinar hablando sobre los modos en los que la trombosis puede desencadenarse por estos autoanticuerpos y cuáles indicaciones conlleva. Acá, bueno, vemos una visión general, la manera de información previa con respecto a la pandemia de COVID-19 y los casos confirmados en todo el mundo. Estas son las cifras, pues, digamos, más actualizadas hasta 15 de septiembre. Podemos ver en nuestro caso, las Américas, 86 millones de casos, 86 millones 674 mil casos, seguido por Europa y el sureste asiático. Entonces, bueno, vemos cómo definitivamente ha sido un incidente importante la pandemia y cómo ha afectado a gran cantidad de personas. Y bueno, sé que todos ustedes están familiarizados con los modos en los que ha afectado en cada uno de sus países y la cantidad de personas fallecidas y las implicaciones que ha tenido en el desempeño, en el desenvolvimiento de la vida, digamos, normal de todos nosotros en América Latina. Haciendo, digamos, dando un vistazo o fijándonos rápidamente en el patógeno, el virus del SARS-CoV-2 forma parte de una familia mucho más amplia de coronavirus. Y todos ellos son virus que son de ARN monocatenario. Si miramos otros dos virus bastante bien estudiados que pertenecen a la misma familia, podemos ver que hay un gran solapamiento genético. Ellos se parecen mucho y bueno, un 80% para el SARS-CoV, el SARS-CoV original, el SARS-CoV-1, digamos, y 50% para el síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS. Los genomas comprenden entonces 14 marcos de lectura abiertos que conducen a 16 proteínas no estructurales y la tercera parte restante construye la envoltura proteica. Se habla mucho de la proteína pico, o de la espicular, la de espiga, debido al desarrollo de la vacuna. Y bueno, el tema de la vacuna ciertamente lo vamos a estar tocando de manera rápida más adelante en el desarrollo de esta actividad. Los pacientes infectados por SARS-CoV-2 muestran síntomas generales que son, como todos sabemos, la insuficiencia respiratoria, el shock séptico, la coagulación intravascular y, bueno, en algunos casos, obviamente, síndrome de disfunción multiorgánica o sistémica. Si hoy en día, pues, al hablar con médicos de todo el mundo, también vamos a escuchar que hay muchos casos en los que los síntomas de COVID-19 son muy similares a los síntomas que se observaban antes en pacientes que padecían condiciones de autoinmunidad. Si observamos, por ejemplo, en relación con el área musculoesquelética, observamos mialgias y astralgias como partes de estos síntomas. Si miramos desde el punto de vista de dermatología, podemos observar en algunos casos erupciones o tejidos necróticos y algunos otros factores. Y bueno, es interesante señalar que todos los síntomas que observamos muchas veces son específicos para cada grupo de edad, dependientes del grupo de edad del paciente. La observación de estos síntomas clínicos nos lleva entonces a una evaluación más profunda y a la elaboración de estadísticas para ver si hay autoanticuerpos implicados y, en caso afirmativo, cuáles autoanticuerpos están implicados. En general, hasta ahora se han detectado 18 niveles elevados de autoanticuerpos vinculados a SARS-CoV-2. Y estos 18 autoanticuerpos, además de fuera del COVID, están vinculados a 14 enfermedades autoinmunes como diabetes, vasculitis, lupus, entre otras condiciones. Como se van haciendo, digamos, más y más estudios, se reúnen datos adicionales donde podemos observar que alrededor del 30% de todos los pacientes positivos para COVID muestran al menos un anticuerpo nuclear en un nivel elevado luego del desarrollo de la enfermedad. Entonces, claramente existe un vínculo. Por supuesto, el hecho de que las infecciones víricas desencadenan autoanticuerpos y también desencadenan enfermedades autoinmunes no es algo nuevo. Esta lista que tenemos en pantalla nos muestra solamente algunos ejemplos. Hay listas mucho más amplias que se encuentran disponibles y que son bien conocidas por la comunidad científica.
Se describen principalmente dos mecanismos para definir cómo los virus desencadenan las enfermedades autoinmunes. En primer lugar, el mimetismo molecular, utilizado, por ejemplo, por el virus del Epstein-Barr, que genera la enfermedad de Graves o Hashimoto, así como también la esclerosis múltiple. También tenemos como ejemplo la hepatitis, que da lugar a una hepatitis autoinmune, o el virus Zika, que provoca el síndrome de Guillain-Barré, entre otras. Un segundo mecanismo que a menudo entra en juego es el llamado efecto secundario, que conduce a la tiroiditis debido al herpes virus 6A o a vasculitis debido a la hepatitis. Teniendo esto en cuenta, hay dos formas posibles en las que SARS-CoV-2 puede contribuir a la autoinmunidad. En general, la enfermedad autoinmune puede ser causada por disposición genética, por factores hormonales, factores ambientales y también, obviamente, entre estos factores ambientales entran los virus o los patógenos que acabamos de discutir. Los mecanismos más probables que se cree que tienen la capacidad de contribuir al desarrollo de la autoinmunidad en COVID-19 son la capacidad que tiene este virus de SARS-CoV-2 de hiperestimular el sistema inmune, lo que conduce a la síntesis de múltiples anticuerpos con un efecto desencadenante que obviamente terminan, digamos, activando un trastorno autoinmune que ya estaba preexistente. Es decir, esta estimulación del sistema inmune despierta una condición que estaba latente en este paciente. Estas respuestas autoinmunes pueden desarrollarse a través de dos mecanismos principales conocidos en la actualidad. El primero de ellos es, como decía, la capacidad del virus para inducir esta hiperestimulación del sistema inmunitario. Y en segundo lugar, la semejanza molecular que existe entre el virus y los componentes propios del huésped. Si en general evaluamos todos los factores que ahora se describen globalmente, hay una variedad de factores que podrían estar contribuyendo a la autoinmunidad en pacientes con COVID. Por tanto, tengan en cuenta que esto todavía es una investigación en curso y que claramente aparece más conocimiento nuevo día por día. Por lo tanto, hay varios factores que podrían desempeñar un papel en el desarrollo de una enfermedad autoinmune durante la COVID. Niveles elevados de citoquinas que conducen a daños en tejidos por un aumento de la respuesta inflamatoria, depósitos genéticos, una producción de mediadores proinflamatorios que conducen a células T autorreactivas y por lo tanto daños en los tejidos, así como a la activación de neutrófilos, que es similar a la que se observa en enfermedades como el lupus, por ejemplo. Que vemos en pantalla es uno de los muchos estudios de casos que muestran los primeros resultados en pacientes sometidos a COVID. Aquí, un estudio de casos japonés mostró niveles masivamente aumentados de los autoanticuerpos SSA-RO que provocan la infección en curso. Lamentablemente, no se dispone todavía de más datos, ya que las muestras de sangre de los pacientes positivos no pueden someterse a más pruebas debido a las restricciones legales que existen. Sin embargo, para entender si se trata de un fenómeno único o de un efecto más amplio, se necesitan muchos más estudios. La probabilidad de que se produzcan enfermedades autoinmunes y reumáticas en los supervivientes a COVID-19 es un gran problema. En varios estudios se afirma que es muy importante identificar a tiempo los sujetos con manifestaciones autoinmunes y reumáticas post-COVID-19. La infección aguda por SARS-CoV-2 puede desenmascarar condiciones reumáticas previamente no diagnosticadas y pueden precipitar una enfermedad de nuevo, que puede persistir tras la resolución de la infección. Hasta ahora se ha informado de que una sobreactivación de la célula CD8 puede conducir a la miositis, además de que la mialgia es una manifestación común durante los casos de COVID activo. No solo se muestran los síntomas clínicos, sino que también se han notificado niveles elevados de autoanticuerpos.
pero también en este caso los datos no son todavía concluyentes y deben claramente hacerse más estudios y evaluaciones de autoanticuerpos para poder llegar a conclusiones, digamos, más concretas en este caso. Como último ejemplo de autoanticuerpos durante la COVID, el síndrome antifosfolipídico, APS, es una enfermedad que ocurre durante los embarazos y que conduce a tromboembolismo y potencialmente a un aborto, a una pérdida. Ahora bien, aunque los datos obtenidos sobre los autoanticuerpos apuntan a un aumento masivo de los niveles de fármacos en los pacientes con COVID-19, todavía está en discusión en qué medida esto puede conducir a eventos trombóticos y todavía se necesitan más estudios. Sin embargo, es importante señalar las similitudes de la patogénesis del síndrome antifosfolipídico y la COVID-19. El hecho de que la trombosis sea un tema que incide o que forma parte de APS, del síndrome antifosfolipídico, nos lleva directamente a lo que viene siendo la siguiente parte de nuestra presentación. Otros autoanticuerpos que están relacionados con coagulación son los autoanticuerpos específicos del factor 4 plaquetario. Se observa en las infecciones por COVID-19 y también se observa en la trombocitopenia vinculada con los procesos de vacunación. Una trombocitopenia trombótica puede ocurrir durante la infección de COVID-19 y también se ha observado ocurrencia de trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna, aquí abreviada como VITT. Claramente después de una vacunación de COVID-19 vectorizada por adenovirus. Según las directrices actuales para la COVID-19, lo más habitual durante el tratamiento hospitalario es la profilaxis con heparina. Por lo tanto, la aparición de autoanticuerpos de factor plaquetario 4 en relación con una trombocitopenia inducida por heparina no es una sorpresa y es algo que debe excluirse. Sin embargo, los autoanticuerpos PF4 relacionados con trombocitopenia trombótica también se encontraron en pacientes sin profilaxis con heparina. Se sospecha que durante una trombocitopenia trombótica relacionada con COVID-19, los anticuerpos antivirales, los anticuerpos antifosfolípidos y los autoanticuerpos del factor plaquetario 4 tienen un efecto acumulativo. La trombocitopenia inmune inducida por la vacuna o VITT se observó raramente después de la vacunación con adenovirus COVID-19. Los síntomas más destacados son las trombosis cerebrales y otras formas inusuales o poco comunes de trombosis. Por lo demás, los síntomas son muy parecidos a los de la trombocitopenia inducida por heparina, incluyendo la detección de autoanticuerpos de factor 4 plaquetario. Es importante establecer que esta detección ocurre en el periodo de tiempo entre 4 y 16 días después de la ocurrencia de la vacunación. Los síntomas clínicos de una trombocitopenia inducida por un autoanticuerpo de factor 4 plaquetario son eventos trombóticos, una trombocitopenia con una rápida disminución del recuento de plaquetas, generalmente por debajo de 150.000. Hay parámetros de coagulación de diagnóstico que se presentan anormales, como el dímero D y el fibrinógeno. Los síntomas comienzan unos días después de la vacunación. Para los casos de vacunas de COVID-19 vectorizadas por adenovirus o días después de la administración de heparina. Las formas de trombocitopenia trombótica que están asociadas a COVID-19 parecen imitar las formas de la trombocitopenia inducida por heparina, aquí abreviada como HIT, incluyendo la detección de autoanticuerpos de factor plaquetario 4. ¿Cuál es el papel biológico de este factor plaquetario 4? Esta
Es una pequeña citocina que es liberada por las plaquetas que se activan. Promueve la coagulación, especialmente durante los procesos inflamatorios. Se une con una gran afinidad a moléculas similares a la heparina en las superficies endoteliales de los vasos sanguíneos y allí inhibe la actividad de la antitrombina. El complejo heparina, factor plaquetario 4, es el antígeno de la trombocitopenia inducida por heparina. La aparición de autoanticuerpos específicos de factor 4 plaquetario es característica de esta trombocitopenia inducida por heparina. Cuando se está dando la terapia con heparina no fraccionada, la aparición se sitúa entre el 0.5 y el 5% de los casos. La trombocitopenia relacionada con la vacuna COVID-19 recientemente observada parece imitar esta misma forma de reacción autoinmune. La imagen que tenemos a la derecha ilustra el mecanismo de una trombocitopenia inducida por heparina. Las plaquetas activadas liberan este factor plaquetario 4 y este factor plaquetario 4 tiene una gran afinidad por la heparina y se une formando un complejo. Este complejo de heparina con factor plaquetario 4 es el antígeno. Digamos, este es el antígeno contra el que el sistema inmunitario, o sea, el que se desarrolla el sistema inmunitario de algunos pacientes que desarrollan autoanticuerpos específicos. Como este complejo también está presente en la superficie de las plaquetas, los anticuerpos atacan a las plaquetas que se activan, se agregan y liberan factores de coagulación, lo que desencadena también una coagulación plasmática y esto conduce a eventos trombóticos. El mecanismo de la trombocitopenia relacionada a COVID-19 no se ha demostrado hasta ahora. Acá tenemos un modelo hipotético para la trombocitopenia trombótica durante la COVID-19. Durante la infección por COVID-19 se produce una hiperactivación de las plaquetas que da lugar a la liberación de este factor 4 plaquetario en la circulación. El factor 4 plaquetario que fue liberado se une y forma complejos con los protoglicanos derivados de las células endoteliales. Este complejo estimula el sistema inmune y esto a su vez genera que este sistema inmune desarrolle anticuerpos contra el factor 4 plaquetario. Además de los autoanticuerpos antiplaquetarios 4, también los anticuerpos antifosfolipídicos y los anticuerpos antivirales pueden contribuir a la trombocitopenia. Para el modelo hipotético del desarrollo de una trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna COVID-19, es necesario considerar varios aspectos. Se puede pensar que el vector de adenovirus media en el aumento de la liberación de este factor 4 de las plaquetas. Hasta ahora los estudios han demostrado que la proteína de espiga del SARS-CoV-2 no reacciona de manera cruzada con el factor 4 de las plaquetas, ni con el complejo del factor 4 de plaquetas y heparina. Por lo tanto, es poco probable que esta proteína de pico SARS-CoV-2 induzca por sí sola estos eventos trombóticos de trombocitopenia inducida por la vacuna. La imagen de la derecha ilustra nuevamente un modelo hipotético actual. El factor 4 plaquetario es liberado por las células endoteliales, en este caso debido a la vacunación, cuando se ha hecho vacunación, vale la redundancia, con vacuna mediada por adenovector. Se une a los protoglicanos presentes en la superficie de las células endoteliales. Y este complejo estimula el sistema inmune para que se desarrollen autoanticuerpos orientados contra el factor 4 plaquetario. Existe, ahondando en este tema de trombocitopenia, una recomendación de la Sociedad Internacional de la Trombosis y Hemostasia, la ISTH, sobre el diagnóstico de esta trombocitopenia inducida por la vacuna. Si hay signos o síntomas de trombosis después de la vacunación COVID-19, por lo menos con AstraZeneca o con Johnson & Johnson,
Primero se deben pedir imágenes adecuadas y un recuento sanguíneo completo de manera urgente. Si hay una trombosis aguda que sea visible en estas imágenes y el recuento de plaquetas está por debajo de 150 por 109 por litro, se puede sospechar que se trata de una trombocitopenia inmunotrombótica inducida por la vacuna. Luego de esto se deben solicitar los diagnósticos de laboratorio de coagulación estándar como TP, APTT, fibrinógeno de Claus y dímero D. Y adicionalmente, un inmunoensayo para los autoanticuerpos de factor 4 plaquetario. Si la prueba de factor 4 es positiva, inmediatamente confirmamos la existencia de esta trombocitopenia inmunotrombótica inducida por la vacuna. Una vez confirmado, se debe iniciar un tratamiento inmediato del paciente que incluye la administración de esteroides y anticoagulantes distintos de la heparina, por ejemplo, argatroban. En resumen, los autoanticuerpos autoinmunes son detectables durante y después de la infección por COVID-19. Existe una clara incidencia de que juegan un papel en los casos del COVID-19 persistente. Una pregunta interesante, sin embargo, sigue abierta. ¿Se esperan entonces muertes por condiciones autoinmunes relacionadas con COVID-19 en los pacientes recuperados? Sin embargo, todavía se requiere la realización de varios estudios para una comprensión más profunda de los mecanismos subyacentes para poder obtener una conclusión más concreta en este caso. Es importante llamar la atención de ustedes sobre nuestra sección de COVID-19 en el sitio web de UMAN, donde podrán obtener una gran cantidad de información relevante vinculada con COVID-19, no solamente información vinculada a los productos que UMAN ofrece en sus mercados, sino también información científica vinculada a alteraciones en parámetros estándar de laboratorio vinculados a la infección por COVID-19. En este caso tenemos también hojas informativas varias. La primera que vemos del lado izquierdo nos muestra, digamos, un resumen, un recuento de las alteraciones clásicas vinculadas, en las pruebas de sangre, en resultados de pruebas de laboratorio vinculadas a COVID-19. Y bueno, también tenemos nuestros folletos de dímero D, de nuestros productos de hemostasis. Y bueno, hojas informativas también sobre los lineamientos de las múltiples organizaciones internacionales vinculados a COVID-19. Incluso están disponibles los algoritmos y mucha información relevante para todos ustedes, todo en nuestro sitio web en la sección COVID-19, sitio web uman.de.